Nuevamente continuamos con nuestro estudio bíblico. Vamos a seguir con la explicación de Romanos, la enseñanza de Romanos, capítulo 2. Hoy comenzamos con el capítulo 2 de Romanos. Y doy lectura para poder comenzar. Dice así en Romanos 2:1: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Bueno, el capítulo 2 comienza así, de esta forma, hablando de que somos, delante de Dios no hay excusa. No hay excusa para que nosotros juzguemos a otros y hagamos el mismo pecado. Muchas personas quieren cubrirse detrás del fariseísmo o detrás de una caripela. Hacen que las cosas de Dios funcionen con se dice, cortina de humo. No puede ser una cortina de humo en la vida de un creyente que se comporta como creyente en la iglesia y se comporta como un demonio en la calle. Entonces tenemos que tener siempre la misma conducta en la iglesia y fuera de la iglesia. Acá dice, por lo cual eres inexcusable. Nosotros no tenemos excusa para pecar. Todos los días estamos luchando contra la persona que miramos delante del espejo. Vemos que en el espejo vemos nuestro propio rostro y tenemos tendencia a caer en pecado. Somos vulnerables a pensar mal, somos vulnerables a hacer las cosas incorrectas, somos vulnerables al pecado. Por lo tanto, tenemos que siempre meditar antes de hablar, pensar antes de hablar y no juzgar con una precipitarnos en condenar los pecados de otros. Antes tenemos que analizar muy bien cómo está nuestra vida delante de Dios. Si tengo una vida de regeneración que el Espíritu Santo obró en mí, o si tengo una vida que se entrega a las pasiones o se entrega al delirio del pecado. Hay que tener mucho cuidado con respecto a esto. Aquí el trasfondo, nosotros cuando leemos Romanos, acuérdense que Romanos es un libro que se ha escrito en la madurez espiritual del apóstol Pablo. Ya cuando Pablo alcanzaba una trayectoria de cerca de 25 años, no es por la edad, no es por el tiempo, sino porque él ya había hecho la demostración de la fe en muchas regiones, edificando la iglesia por medio del Espíritu Santo. Las enseñanzas que impartía Pablo siempre lo ha hecho con temor de Dios y lo ha hecho con mucha sabiduría y con humildad. Es necesario también comprender que el apóstol Pablo, luego de escribir, cuando estaba escribiendo Romanos, desde la ciudad de Corinto, en la casa de Gallo, nosotros vemos que este pastor, el pastor Gallo, así como los otros pastores que estaban ahí, Tercio, estaba Cuarto, los hermanos que acompañaban la obra misionera de Pablo, él en este tiempo estaba preocupado por los creyentes en Roma. Él quería escribir conforme al Espíritu Santo le daba para enviar la epístola a los romanos. Entonces ocurre lo siguiente: en aquel entonces, cuando él escribe esto, prácticamente en el año 56 a 57 después de Cristo, ¿sí? Pablo hace lo siguiente: escribe con el trasfondo cultural, histórico de lo que es la región de Roma, que era el imperio en aquella época. Dijimos que Roma era el gobierno hegemónico que gobernaba sobre todas las regiones de Asia Menor, de esos lugares. Así que él tenía que tener mucho cuidado con sus palabras y tenía que también tener cuidado de cómo dirigirse a la gente de Roma. Allí estaban creyentes que ya habían entregado su vida para el Señor, pero bajo la dirección del Espíritu Santo, siempre bajo la dirección del Espíritu Santo. Pablo dice acá: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú.
Cuando dice, oh hombre, quien quiera que seas tú, no se está refiriendo solamente al pueblo judío, sino también al pueblo gentil. A toda persona, sea gentil o sea judío. Judío es aquellas personas que vienen nosotros vemos de Jacob, comienza desde su trascendencia, que es a partir de Abraham, y todo nace desde Adán hasta nuestra época. Pero precisamente cuando hablamos de judío, hablamos del pueblo de Israel, ¿sí? Israel, que es de la descendencia precisamente de las 12 tribus de Israel. De las 12 tribus de Israel están los patriarcas, y entre ellos del linaje de David, del linaje de Benjamín, de la tribu de Benjamín, proviene el apóstol Pablo. Nuestro Señor Jesucristo en los días de su carne también, según la carne, viene del linaje de David y de la tribu de Judá. Estas cosas aclaro porque yo sé que muchos de los que están viendo conocen, pero es necesario comprender, porque dice, oh hombre aquí, y no se está refiriendo exclusivamente al pueblo judío o al pueblo gentil, se refiere a todos. Nadie tenemos excusa delante de Dios para pecar, ¿sí? Tenemos aquí entonces, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Vemos entonces muchos lugares donde están condenando a las personas, pero están haciendo el mismo pecado, quizás peor, en forma clandestina, ¿sí? Piensan que juzgando el pecado en la iglesia y haciendo lo mismo están justificados delante de Dios. Delante de Dios no nos justificamos por reprender al pecado, por hablar en contra del pecado y mucho más nombrando al pecador. No, de esa forma no funciona, sino que nuestra vida en la intimidad tiene que ser pulida, transformada, regenerada por medio del Espíritu Santo. Eso solo puede hacer el Espíritu Santo en nosotros. Nosotros somos salvos por gracia, no somos salvos por obra. Salvos por gracia en el contexto del libre albedrío. No somos de los que piensan que la salvación es para un grupo selecto de predestinados. Muchas personas toman el capítulo 9 de Romanos y se interpretan parafraseando Romanos 9 y piensan que la salvación es a través de un grupo selecto que se llaman predestinados y que depende de Dios la salvación de las personas. Y estas cosas no funcionan así. Pablo enseña desde Romanos 1 al 16 que la salvación va a llegar a todos aquellos. Dios ha provisto la salvación para todo el mundo. Ha provisto la salvación para no importa qué país, no importa qué lugar estés. La salvación es para todos, ¿sí? Con libre albedrío. Hay una provisión divina que alcanza las personas que creen en Jesús. No es para un grupo específico, no es para un club de santos, no es para una iglesia X. Es para todas las personas que creen en Jesús, creen en la fe en Cristo, la fe en la sangre de Jesús, hace que las personas reciban justificación y salvación. Esto es lo que se llama gracia, la gracia de Dios. Por gracia y por adopción somos salvos, no somos salvos por obra. Las obras es el producto del crecimiento de la fe que tiene la persona. Cuando las personas responden a la fe, entonces la fe no queda estancada, sino que empieza a manifestarse por medio de las obras. Así es como la palabra nos enseña. Así que cuando juzgamos tenemos que juzgar con propiedad y tiene que ser en base a lo que es la palabra de Dios. Dios nos puso para que juzguemos todas las cosas. No es para que nosotros no juzguemos, decimos esto juzgo y esto no. No, el espiritual juzga todas las cosas. Juzgar significa discernir, juzgar significa diferenciar, juzgar significa escoger, o sea, saber escoger entre lo bueno y lo malo. Eso es juzgar. Se llama también discriminar. Discriminar es precisamente elegir entre una cosa y otra
lo que conviene y lo que no conviene, ¿no? Entonces, nosotros somos personas que juzgan, el espiritual juzga, y no es que no juzga, como siendo cristiano no vas a vivir juzgando, debes vivir juzgando primero tu propia vida, ¿sí? En base a la verdad. Segundo, juzgar las cosas que estás viendo, si conviene o no conviene, si te edifica o no te edifica, si va a agradar a Dios o no va a agradar a Dios, si conviene a mi familia o no conviene para mi familia. Eso es lo que tenemos que juzgar. Ahora, mucha gente entiende mal y enseña que usan la palabra de no juzgues para que no seas juzgado. Pero ¿en qué sentido? Cuando no tienes condiciones moral para juzgar. Yo no puedo estar viviendo en adulterio y juzgo al adúltero. Yo no puedo estar viviendo en fornicación y juzgo al fornicario. No puedo estar viviendo en el fariseísmo y juzgo a los fariseos. Tengo que entender que las cosas de Dios no admite cohecho. Yo no puedo comprar el favor de Dios porque predico y estoy nombrando el pecado en las prédicas, en la iglesia o no, en los lugares donde voy. Sin embargo, estoy haciendo lo mismo. Eso es lo que dice acá en el versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y esa es la forma que quiere Dios que juzguemos, a través de la verdad. San Juan capítulo 7, te invito a leer conmigo, vamos a San Juan capítulo 7. No es que estoy tomando versículos aislados, no. Para poder comprender siempre un libro tenemos que leer todo el contexto. El contexto, para poder llegar a eso, se necesita leer desde el capítulo 1 hasta el último capítulo. Romanos tiene 16 capítulos y leemos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16 y lo analizamos verso por verso. Habíamos enseñado que la escritura empezó a tener capítulos, número de capítulos y de versículos a partir de los años 500 después de Cristo. Y 200 años después, o sea, 700 años después de Cristo, se hizo una revisión de lo que es las escrituras y se le fue separando los libros y separando capítulos y versículos para nuestro entendimiento, ¿sí? Precisamente a través de personas que están en el catolicismo fueron de mucha bendición, que nos dejaron plasmado las escrituras de una forma ordenada para que nosotros podamos comprender. Así que no podemos agarrar decir que el católico van todo para el infierno o van todo para el cielo, no. Dios no juzga de esa manera, ¿sí? Dios usa para bendición la vida del católico, la vida del creyente, no importa de qué denominación seas, no importa el cartel que estés asignado a tu memoria, a tu mente, ¿sí? Porque esas cosas para Dios no significa, sino que significa un corazón arrepentido que funciona bajo la gracia y la autoridad del Espíritu Santo. Es así de sencillo que nosotros tenemos que comprender estas cosas. Entonces, por eso es necesario que comprendamos que la salvación va a depender de ti mismo, va a depender de que tú recibas a Jesucristo, que aceptes a Cristo, que tengas la fe en su sangre, la fe en la sangre, la provisión de la sangre de Cristo. Es necesario esto, y cuando estas cosas comprendes, entonces va a haber un cambio en tu vida, y el Espíritu Santo va a obrar en regeneración, y vas a después, lo que antes te gustaba va a empezar, que es el pecado, te vas a sentir incómodo, significa que hay regeneración. Cuando tu pecado te molesta, cuando tu pecado te avergüenza, entonces hay regeneración. Si tu pecado no te molesta y sigues en la misma condición que antes de venir a Cristo, significa que no te has regenerado y que no estás arrepentido y sigues en la misma dirección de la perdición. Así que tenemos que tener cuidado, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que somos salvos por gracia y por adopción. Gracia que viene de Cristo, gracia que es en Cristo Jesús, que Dios nos proveyó por medio de su Hijo amado, de Jesucristo. En Romanos 7, en San Juan capítulo 7, versículo 24, ¿cómo tienes que juzgar? Dijimos que te tienes que juzgar a ti mismo. ¿En qué sentido? Juzgarte si eres de Cristo o no eres de Cristo, si estás haciendo las cosas para Dios o para agradar a otros. Yo cuando comprendí esto, mi vida cambió. Antes yo pensaba que tenía que ir a la iglesia y hacer las cosas para Dios, para que otros me vieran, para que mi esposa viera mi cambio, para que mis hijos, para que la iglesia, para agradar a otros.
Sin embargo, cuando comprendí esto, mi vida tuvo una revolución interna y luego externa. Internamente hubo una revolución en mí, en el sentido de que comprendí la gracia y que ya no quiero trabajar en la gracia en vano. Que no sea que resulte la gracia de Dios en mi vida en vano. Tenemos que comprender esto. Cuando comprendí esto, empecé a juzgarme a mí mismo. Mis propios pecados empezaron a condenarme, a mostrarme cuán mal estaba mi vida. Entonces yo tuve un giro de decir, así no puedo seguir. Necesito de Cristo, necesito de mi Salvador, necesito del Redentor de mi alma. Y así comprendí. Y hoy por hoy juzgo las cosas y te invito a que juzgues todo. Debes juzgar al apóstol, debes juzgar a los profetas, debes juzgar a los maestros bíblicos, debes juzgar a tus pastores, debes juzgar a los evangelistas, debes juzgarte a ti mismo, debes juzgar en base a la palabra de Dios. Juan 7:24, San Juan 7:24 dice así: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Juzgad con justo juicio. ¿Y cómo es el justo juicio? Por eso dice que no debemos juzgar según las apariencias, porque puede que tú tengas, en muchas iglesias están atrapados en el legalismo, están en el fariseísmo, y así no funcionan. Piensan que agradar a Dios a través de una conducta de vestimenta. Yo puedo agradar a Dios porque tengo una corbata, o porque no tengo corbata, o porque tengo una remera, o porque tengo una camisa o una blusa. No importa eso. No importa tu manera de vestir. Tu manera de vestir va a responder conforme a la manifestación de la regeneración interna que está dentro de tu vida. Así que eso va a cambiar luego. No es que tienes que hacer énfasis en eso. Mucha gente da énfasis con la vestimenta y piensa que, tengo que tener la pollera larga, dicen algunas mujeres, hasta el tobillo, y tienen la lengua larga también hasta el tobillo. Y juzgan a todo el mundo y no se dan cuenta que sus vidas necesitan una transformación interna. Lo externo no significa nada, solamente lo interno. Y a partir de lo interno va a producir lo externo que sea conforme al corazón de Dios. Mire, no juzguéis según las apariencias. Las apariencias no nos tienen que conmover en nada. No debemos ser autoconmiseración, de agarrar y tenernos lástimas tampoco. Sino debemos vivir bajo la apertura y la cobertura del Espíritu Santo. Y a Él tenemos que agradar. No a un pastor, no a un líder espiritual. Debemos agradarle a Dios. Debemos buscar la compañía de Dios. Debemos buscar las cosas de Dios. Así que necesariamente debemos juzgar según dice acá, con justo juicio. Con justo juicio. Qué importante es esto. Ahora bien, otra de las cosas que tenemos que entender es en San Mateo capítulo 7, versículo 1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Así que es importante que entendamos con la medida que estoy juzgando. Tengo que entender, ahora no porque yo ya tengo la superación de superar mis pecados, de superar las cosas, porque comprendí la gracia de Dios, y voy a estar condenando a otro porque todavía no ha encontrado la manera de salir de su condición. Tengo que buscar la manera de dirigirme a otros con empatía, poniéndome en el lugar del otro, poniéndome en el lugar de las personas, y dirigirme con énfasis del amor de Dios. Así que debemos tener cuidado de no condenar, y de tener cuidado de que si estamos haciendo un pecado y condenar a ese pecado pensando que de esa forma tenemos indulgencia por el pecado, estamos equivocados. Tenemos que juzgar no según las apariencias, sino con justo juicio, y eso es según la verdad. Mire acá, nosotros podemos mirar la palabra de Dios, nos enseña muchas cosas, y lo más importante es que podemos ver nuestra condición delante de Dios. Cuando comprendemos esto, nuestras vidas van a tener un giro, una transformación total. Si miramos aquí en este libro,
Acá podemos ver en el versículo dice acá, sí, le invito a ir a Primera de Corintios, capítulo, vamos a ir, Primera de Corintios capítulo 2, y vamos a dar lectura, versículo 13 y 14, 13 y 14, mire lo que dice. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, porque está en mayúscula, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Espiritual a lo espiritual. Somos seres espirituales, no se olviden. Estamos en un cuerpo de carne, en un cuerpo humano, pero somos espíritus. Somos espirituales. Así que es necesario que estas cosas comprendamos. A la luz de la palabra, cuando venimos a Cristo, la iglesia es espiritual. Funcionamos en base al Espíritu Santo y nuestro espíritu se conecta, se une al Espíritu Santo, al Espíritu de Cristo, y somos uno con Él. Así que van a cambiar muchas cosas cuando venimos a Jesús. Dice acá en el 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Eso es juzgar. Debes juzgar espiritualmente todo, ¿sí? Dice acá en el 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque tú vives para Cristo. Y la gente, aunque te señale, Dios responde por tu vida cuando estás plenamente tu fe en la sangre de Cristo. Tu fe en Cristo Jesús, en su palabra, y funciona bajo la autoridad de Dios. Entonces vas a hacer muchas cosas ya con entendimiento, no por hacer. No debes estudiar superficialmente las Escrituras. Cuando estudias la Biblia con mucha superficialidad, ocurre lo siguiente: caes en el engaño. Puedes caer en que otra gente te engañe. Generalmente se suele hacer toda una prédica de un versículo o de dos, no sé. También puedes usar muchos versículos y hacer una herejía. Hay que tener mucho cuidado. El punto está que cuando enseñamos la Biblia debemos estudiar en base al contexto de la palabra y en base al panorama bíblico. ¿Qué panorama y qué enfoque tiene ese panorama? Muchas veces nosotros nos precipitamos y queremos agarrar un versículo suelto, aislado, y hacemos toda una doctrina de eso. Y ahí se comete el peor error. Y hay iglesias que están atormentadas por opresiones, que son cargas que se le traen a los hermanos. No podemos vivir con cargas más de suficiente con el pecado, que tenemos que todos los días estar luchando contra eso. Y otra vez estar sometiéndonos a cargas que ocurre en muchos lugares. Por eso debemos cuidar nuestra vida espiritual y pedir al Espíritu Santo que nos guíe para estudiar la palabra. Mira aquí en Romanos capítulo 2 y el versículo 3 dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Cómo es el juicio de Dios? Según verdad. Acuérdense que la verdad es Cristo, ¿sí? La verdad es Cristo. Dice la Biblia: yo soy el camino, la verdad y la vida. San Juan 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la verdad. Cristo es la vida del creyente. Cristo es nuestro camino, nuestra dirección. Así que a través de Cristo podemos tener dirección y tenemos un rumbo seguro la cual tenemos que caminar todos los días. Ahora, mucha gente van a decir: ustedes que no son calvinistas, creen que la salvación se pierde o la salvación no se pierde. Mire, mi hermano, la salvación no se pierde desde el punto de vista que cuando tú eres salvo, ya la justicia de Dios viene sobre tu vida. Es transferido la justicia de Cristo sobre el creyente. La justicia de Cristo significa lo que Él hizo en la cruz, la redención de nuestras almas. Cuando el pecado de la humanidad
todo el pecado universal que comienza desde Adán hasta nuestra posteridad, todos esos pecados anteriores, presentes y futuros cayeron sobre Cristo en el día en que Él fue en las aguas del Jordán. Cuando Cristo fue a cumplir el mandato de Dios para que el pecado de la humanidad se transfiera sobre Él. Todos los pecados, desde Adán hasta la posteridad, ¿cómo se dice? Sí, hasta el futuro, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, todos ellos, los pecados de ellos fueron transferidos sobre Jesús. ¿En qué momento? En el momento en que Cristo fue al Jordán, en el momento que fue bautizado por Juan el Bautista. Juan el Bautista representaba el pecador y iba a transferir los pecados de la humanidad en todas las dispensaciones o tiempos sobre Cristo. En ese momento que Juan el Bautista puso las manos para transferir el pecado sobre el Cordero, Cristo se presenta como el Cordero de Dios. Por eso en Juan 1:29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antiguamente el pecador tenía que traer sobre sus hombros la ofrenda, o sea, el animal que iba a ser degollado, que iba a ser sacrificado. Y esa ofrenda iba a poner frente del sacerdote y ahí iba a transferir el pecador poniendo sus manos sobre la frente de su ofrenda. ¿Para qué? Para que espiritualmente se transfiera el pecado del pecador a la ofrenda, puede ser cordero, podía ser buey, podía ser una paloma, podía ser una cabra, se transfería ahí. Entonces, había toda una ordenanza para eso. Cristo se presenta como el Cordero de Dios. Cristo se presenta por toda la humanidad y por todos los tiempos. Eso es algo que la mente humana no puede entender. ¿Cómo puede ser el pecado de antes, el pecado de ahora y el pecado que vendrá? Todos los que pecan han sido ya expiados sus pecados a través del Cordero de Dios. Cuando Cristo fue al Jordán, el pecado universal cayó sobre su cabeza, sobre su vida. Él cargaba el pecado nuestro y ese pecado fue consumido, fue terminado en la cruz. Cuando fue a la cruz, el Cordero de Dios entregó su vida. Su alma salió de su cuerpo y su cuerpo quedó muerto en la cruz. En ese momento, el alma de Cristo va a los lugares donde iba a encontrarse, en el Hades, así dice la Biblia, en aquel lugar donde estaban los justificados, los que creyeron en la palabra de Dios y los que fueron salvos por según sus conciencias. Allí esas personas recibieron al Cordero de Dios. Hubo una alegría allá abajo en el seno de Abraham. Allí no es que fue en el infierno a predicar a los que estaban condenados, sino fue al seno de Abraham. Antiguamente estaban allá abajo, juntos, separados por un abismo, separados por una gran cima con S, no con C. En aquel lugar, Cristo fue a estar 3 días y 3 noches en el seno de Abraham, en el centro de la tierra. ¿Para qué? Para llevarle a todos los que esperaban a él. Job lo estaba esperando. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará de sobre el polvo, dice Job. Así que le estaba esperando. Todos ellos fueron resucitados cuando Cristo, después de la resurrección de Cristo. Al tercer día, Cristo dejó la tumba vacía. Y cuando Cristo dejó la tumba vacía, resucitó por el poder de Dios con un cuerpo de gloria. Saliendo de la tumba con un cuerpo transformado, cuerpo resucitado. Ese Cristo resucitado es el que te invita a que lo recibas para que tus pecados sean perdonados. Y la justicia que Él hizo no solo
lo hizo por los que estaban allá esperando y los resucitó a todos y salieron y fueron con Cristo, sino que también lo hace por ti, lo hace por mí y lo hace por nuestros hijos y por nuestros nietos y por los que vendrán. Nuestros pecados han sido perdonados, nuestros pecados han sido borrados por medio de la expiación, el derramamiento de sangre del Cordero de Dios, de su propio Hijo, de Jesucristo. Esto es algo muy grande que Cristo hizo por nosotros. Por eso la fe es lo que te hará salvo. Somos salvos por fe en su nombre. Y eso se llama gracia. La gracia de Dios está para todos nosotros. Nos está esperando y nos recibe para ser salvos. Nos recibe para que entremos con su Hijo en el lugar celestial. Aquí en Romanos 2, versículo 4 dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La benignidad significa la piedad. La piedad de Dios, ¿a qué nos guía? Al arrepentimiento. Comprendiendo lo que Cristo hizo en la cruz, comprendiendo cómo fue transferido, cómo se transfirió el pecado universal sobre él en el momento del Jordán, cuando fue bautizado. Aquí, eso es algo que nos enseña Mateo en el capítulo 3, el versículo 15, dice así, o sea, el versículo, vamos a leer del 13 hasta el 15. Mire, San Mateo capítulo 3, versículo 13 al 15, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. La importancia del bautismo. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Así le dijo Juan. ¿Y qué le dijo Jesús? Miren el versículo 15. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Conviene que cumplamos toda justicia. La justicia de Dios se cumplía ahí. La justicia que Dios iba a poner sobre todos los que creen en su Hijo. Esa justicia fue imputada a nosotros, fue transferida a nosotros. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros creemos en Cristo y venimos a Cristo, el Padre nos recibe por medio de su Hijo. Y nuestros pecados, Dios ya no lo puede ver, porque ve la sangre de su Hijo sobre nosotros, rociado sobre nosotros. Y Dios te mira y dice: no puedo ver tu pecado porque la sangre de mi Hijo te cubrió. Está cubierto con la sangre de mi Hijo. Y eso hace propicio para el corazón de Dios. Es propiciación para nosotros de que tanto pecado que nosotros hayamos hecho fueron cubiertos con la sangre de Jesús. Entonces podemos decirle al Padre: Dios, recíbeme, no por los méritos que yo pueda hacer, sino por los méritos de Jesucristo. Recíbeme por los méritos de Cristo. Y Cristo Jesús es el que responde por nosotros. Su sangre hace que seamos limpios de pecado, de todo pecado. Y Dios te recibe. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Cuando esto entendemos, vemos con otra óptica la gracia de Dios. Y ya no funcionamos para mostrarnos a los demás. Segunda de Corintios 13:5 dice así. Esto es algo que tienes que juzgar. ¿A quién? A ti mismo. ¿Cómo juzgas? Mira acá. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Debemos examinarnos todos los días antes de juzgar el pecado ajeno. Señor, yo no quiero seguir pecando, no quiero seguir haciendo esto, no quiero seguir haciendo lo otro. Entonces, cuando entiendes esto, empiezas a juzgarte a ti mismo todos los días.
Y entonces estás en condición de juzgar todas las cosas espiritualmente y decir, esto es de Dios y esto no es de Dios. Esto es bíblico y esto no es bíblico. Entonces, cuando es bíblico, tu vida va a tener bendición. No es por la siembra que tú traes, no es por el dinero que tú pongas, no es por la ofrenda que traigas, ni por los diezmos que des. Es por la conducta de tu corazón. Es porque tú te has examinado y no quieres recibir la gracia de Dios en vano. Entonces tu vida es transformada. Ya no estás para agradarle a los demás. ¿Qué piensa de ti tu pastor o qué piensa de ti otras personas? ¿Sabe qué es lo que te tienes que tener sin importancia, sin relevancia? A mí no me tiene que interesar qué le interesa a mi pastor, qué le